Modesto Figueroa. Tiene la palabra el congresista Bienvenido Ramírez, por 5 minutos. Sí, póngale micro, por favor. Señora Presidenta del Congreso de la República, en primer lugar quiero saludar por su intermedio al señor Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y a los señores ministros, que en cumplimiento del mandato constitucional que han venido a exponer su plan de trabajo, señora Presidenta, lo hemos escuchado con mucho interés la presentación ante este pleno en mi calidad, no solo como congresista de la región de Tumbes, sino también como presidenta de la Comisión Agraria. Necesitamos saber cuáles son sus propuestas y acciones concretas en referencia a estos 3 temas en particular: agricultura, seguridad, corrupción y, ¿por qué no, salud? En agricultura, durante hace muchos años, la actividad agraria en el país ha sido postergada y viene siendo sistemáticamente afectada en el desarrollo, y la causa principal es, sin lugar a duda, la desatención de los gobiernos para con los agricultores y los más pobres del Perú. Enarbolando la bandera de la inclusión social, es poco, o mejor dicho, casi nada, lo que se hizo por el agro, principalmente a favor de los pequeños productores y cuya economía depende en gran medida de la agricultura y ganadería para su subsistencia de sus familias. En ese sentido tengo las siguientes interrogantes, las cuales he cogido de diferentes reuniones de trabajo con agricultores y ganaderos del Perú. ¿Cuáles van a ser las verdaderas políticas del Estado frente a los diversos temas de trascendental importancia, tales como los lineamientos frente a los transgénicos, la protección de nuestro germoplasma, la situación caótica y muy confusa de nuestro agrobanco, Agrorural, INIA, SENASA, la Junta de Usuarios, el ANA y otras dependencias del MINAGRI? ¿Cómo se va a reparar el daño causado a los agricultores que en la gestión anterior se vieron estafados por el programa Proquinua? ¿Con qué criterios se aplicarán las medidas preventivas para mitigar las próximas catástrofes naturales? Que no se vuelva a repetir en la última gran estafa en ese sentido, como fue la llamada prevención del fenómeno del Niño. Aquí la corrupción y los malos manejos causaron más daño al agricultor que el mismo fenómeno del Niño. Señor Premier, por intermedio de nuestra presidenta, ¿qué medidas y acciones va a tomar esta nueva gestión con respecto a los proyectos binacionales, como por ejemplo Puyango-Tumbes, que por falta de voluntad política no se hace realidad y que sigue esperando el sueño de los justos, perjudicando a miles de pobladores y agricultores de mi región? Señor Premier, mi compromiso es con todo el pueblo peruano, pero en este caso, como tumbesino, mi pueblo pide a gritos una pronta solución respecto al proyecto binacional Puyango-Tumbes y la puesta en marcha también del proyecto de irrigación de margen derecha Tumbes. En cuanto a la seguridad ciudadana, señor Premier, por intermedio de nuestra presidenta, hemos escuchado que habrá un lanzamiento del plan de construcción de 500 comisarías a nivel nacional para mitigar algo la delincuencia y la inseguridad ciudadana que se vive en todo el país. En mi calidad de congresista por Tumbes, le agradecería se tenga en cuenta la construcción como mínimo 10 comisarías para Tumbes en toda mi región, ya que por ser una zona fronteriza, no solo apoyarían a combatir la delincuencia, pero también el contrabando y la violencia familiar, haciendo presencia del Estado en las zonas limítrofes como el Ecuador. Asimismo, se brinda la seguridad a la población en el ámbito rural, a los agricultores que se ven desprotegidos por las autoridades, por los abigeos y los maleantes que se aprovechan muchas veces de sus cosechas para hurtar los campos de los productos que con tanto sacrificio lo cultivan.
En cuanto a la corrupción, señor Premier, en el marco de la cuarta Conferencia Anticorrupción Internacional, el Contralor General de la República indicó que las coimas, los sobornos en el aparato estatal están calculados entre 1 y el 2% del PBI, lo que significa 10.000 millones de nuevos soles que se pierden anualmente por... Para que termine, congresista. Señora Presidenta, quiero hacer el uso de 3 minutos que me ha otorgado mi colega Nanculí. Tenga los 3 minutos, congresista. Soy un convencido que el cáncer y la corrupción hacen mucho más daño al país que cualquier fenómeno de catástrofe natural. En ese sentido, en muchas medidas puntuales piensan ustedes tomar y combatir esta lacra que se ha institucionalizado dentro del Estado. ¿Quién será vuestro zar anticorrupción y cómo se castigará a los corruptos? Antes, quiero referirme a salud. Queridos hermanos, ¿qué pretendemos darle una calidad eficaz y eficiente a nuestros peruanos? Una salud que tanto prometen, de desnutrición, anemia, jecas, historias clínicas digitalizadas, colas. Nunca se van a terminar las colas, hermanos. Primero tenemos que fortalecer la atención primaria. Y antes de seguir construyendo hospitales, tenemos que equipar los hospitales de nuestro Perú. Con ese PBI que destina el Estado, nunca pretendamos llegar a darles una calidad de atención a los peruanos y al 2021, al bicentenario, llegar a universalizar el aseguramiento de todos los peruanos con calidad. Si hablamos de anemia, no basta con darle hierro a nuestros niños. Primero partamos del saneamiento ambiental, de la descontaminación de los ríos, de darles agua potable a nuestros peruanos y a nuestros niños tan postergados que están. Queridos hermanos, evitemos el centralismo. ¿Por qué los hospitales de las diferentes regiones y más recónditas a Lima, por qué no están equipados con tecnología? ¿Por qué tienen que ser referidos 18 horas después en ambulancias y muchas veces cuando se piden las referencias a los hospitales de Lima nunca nos otorgan una cama? Gracias a Dios que se pudo referir esta mujer el día de ayer de Tumbes, porque estaba con un estado hemodinámicamente estable. Pero si hubiese estado en un estado de coma, con inestabilidad hemodinámica, no hubiese tenido la oportunidad de llegar acá. Y entonces, ¿a qué estaba condenada? A eso le pregunto a nuestra ministra. Este plan de salud me da la impresión que es el mismo plan de salud del anterior gobierno. Cuando era ministra Midovis y el doctor Ugarte. Esto se tiene que rever, esta ley, la ley Servir, que es una ley enteramente privatista. No queremos eso. Queremos soluciones, queremos aumento del presupuesto para la salud del pueblo peruano, y me solidarizo con la intervención que hizo mi colega, el doctor César Vázquez y Tapia. Gracias, congresista. Muchísimas gracias, ya se le ha dado el tiempo. Tiene el uso de la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidenta. Saludar al Premier y a todos los ministros que el día de hoy están pidiendo el voto de confianza de este Parlamento. Hemos escuchado al Premier que quiere un Estado moderno, que quiere un Estado eficiente. Decirle al señor Premier, ¿quién no quiere lo mismo que usted? Sin embargo, lo que nosotros queremos el día de hoy, y lamentablemente no hemos escuchado, es cómo lograrlo. El presidente de la República, en su primer discurso a la nación, nos dijo cuál era el país con el que él soñaba, y compartimos ese mismo sueño. Ese día pedimos precisiones.
Y se nos dijo que el día de hoy se nos iban a dar esas precisiones. Sin embargo, con mucha sorpresa, no solamente no las he escuchado, sino que además uno de sus voceros, el señor Cheput, dice que no es el momento ni el lugar para darlas, que serán los ministros de las diferentes carteras en sus comisiones respectivas quienes le indiquen a los señores congresistas y al país cuáles van a ser específicamente las políticas que van a hacer para lograr los objetivos y los sueños que nosotros compartimos. Pero eso, señor ministro, una vez más, no es lo que queremos. El día de hoy tenía que haber precisiones, se nos tenía que decir sobre todo cómo lograr los objetivos y los sueños que todos compartimos. Pero sobre todo, señor ministro, usted tampoco mencionó ni una sola vez cuál era la responsabilidad del gobierno anterior ante la debacle de la economía que usted y sus ministros han mencionado más de una vez. El ministro de Economía ha dicho que hay 2 ministerios sin plata y no nos ha querido decir qué ministerios son esos y cuál es la razón por la que faltando tantos meses para que acabe el presupuesto del año pasado no hay dinero. Nosotros le exigimos que nos diga cuáles son esos ministerios y le exigimos quiénes son los responsables de que en esos ministerios no exista dinero el día de hoy. A pesar que solo se ha gastado en algunos ministerios el 37% del presupuesto en lo que va del año, señor ministro. Y usted sabe perfectamente que deberían ir en un desarrollo mucho mayor que ese. Señor ministro, a través de la mesa, hubiéramos querido que usted nos diga cuál es la situación en la que encontramos al país. ¿O es que acaso usted y su gabinete va a cargar con los pasivos de un gobierno corrupto y nefasto para este país? Un gobierno con serias acusaciones. Un gobierno, señor ministro, que por sus propias palabras y el de su gabinete nos han repetido más de una vez que todas las inversiones están trabadas, que no se ha podido desarrollar el país económicamente, que la recaudación es cada vez menor. Venimos cayendo en la recaudación desde el año 2015, señor Premier. Estamos en un país donde lamentablemente, con sus propias palabras y el de sus ministros, el déficit fiscal es de 3,5%. Y sin embargo, no se dice nada de quién es el responsable. Y ha tenido que ser el portavoz, el señor Bruce, quien de alguna manera mencione, para tratar de salvar el día, la responsabilidad nefasta de este gobierno corrupto. Y no lo digo yo, sino todas las acusaciones que existen lamentablemente acerca de esto y repitiendo además todas las afirmaciones de su gabinete. Sin embargo, luego se nos dice que no hay absolutamente ninguna responsabilidad, ni ningún contubernio, ni ningún arreglo con el gobierno pasado. Y nosotros nos preguntamos, entonces, ¿por qué, señor Premier, a través de la mesa, tenemos muchos viceministros nombrados en el gobierno anterior que continúan en este gobierno? Por ejemplo, tenemos, señor Premier, a viceministros en los ministerios de Energía y Minas, Educación, Vivienda y Construcción. Pero además también, señor Premier, porque de repente usted no está enterado de lo que sucede en las otras carteras, hay funcionarios como la ex jefa de Sutran, con una gestión desastrosa, durante la cual las pistas se llenaron de sangre, que como premio se ha designado como jefa de transportes. Tiempo adicional. Solicito 5 minutos que me ha dado la congresista Lisbeth Robles, señora presidenta. Póngale 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Funcionarios como la ex jefa de Sutran, con una gestión, como le digo, que a todas luces ha llenado de sangre las carreteras. Igualmente, el procurador del Ministerio del Interior, del señor Humala, es actualmente el secretario general de Defensa. La ex secretaria general del MEF es hoy la secretaria general del Ministerio de Ambiente. Y el ex secretario general del MINAM
actualmente secretario general del Ministerio de Vivienda. Por lo visto, lo único que ha habido es cambio de sillas, señor Premier, a través de la mesa. ¿Acaso no sabemos, señor Premier, que era la señora Nadine quien era la mano que mecía la cuna y quien además nombraba a los viceministros y a los funcionarios de alto cargo y de alto rango dentro de los ministerios? ¿Acaso no sabemos, señor Premier, a través de la presidencia, no sabemos acaso que la señora Nadine le daba la luz verde al ex premier Cateriano? No quiero pensar que también usted esperará la luz verde de la señora Nadine y que esto, de alguna manera, se hubiera conversado en las innumerables o muchas reuniones que tuvo el presidente Humala con el presidente Kuczynski. Señor Premier, a través de la presidencia, queremos saber cuál es la razón por la que por un lado nos dicen lo terrible de la gestión del gobierno pasado, pero por otro lado tiene a funcionarios del gobierno pasado trabajando con usted. Queremos saber también, por ejemplo, por qué existe el rumor, y me gustaría que lo aclare, de que el exministro de Economía Castilla será propuesto por el Estado peruano como presidente de la CAF. Usted y sus ministros han mencionado el terrible trabajo que se ha hecho en términos económicos, que ahora todos los peruanos estamos pagando. Quisiera saber si ese rumor es cierto, porque además la Contraloría acaba de emitir un informe donde encuentra responsables por el otorgamiento de la buena pro del gasoducto a varios ministros del gobierno del señor Humala, incluyendo al exministro Castillo. En ese sentido, señora presidenta, también se ha dicho que se quiere lograr un shock de inversiones con los que estamos totalmente de acuerdo, para eliminar esas grandes diferencias que hay, lamentablemente, y sobre todo en el interior del país, más hospitales, más carreteras. Pero la pregunta es la siguiente. No sé si se concretará o no, porque usted no lo ha mencionado. Pero por un lado, queremos reducir los impuestos, por otro, queremos aumentar el gasto. Nos tendrá que dar la receta, señor Premier, a través de la mesa, para poder hacer una cosa y otra al mismo tiempo. ¿O es que endeudaremos las futuras generaciones y serán ellos los que tengan que pagar por este error? No solamente eso, señor Premier, a través de la mesa, sino que también vemos con mucha preocupación el hecho, señor Premier, de que no existan planes concretos y reales y no se nos hayan dicho cuáles son, para, por ejemplo, hacer un cambio real en la SUNAT, que lamentablemente en el gobierno pasado se utilizó como una herramienta política en contra de los adversarios, al igual que la DINI. Queremos saber entonces, señor Premier, cómo hacer estos cambios si no hacemos cambios sustanciales en las instituciones, más allá de una recaudación, más allá de aumentar o disminuir impuestos, más allá de aumentar el gasto. Queremos saber también cómo se va a hacer ese shock de inversiones, si es que sabemos que Proinversión no ha sido capaz de destrabar todos estos proyectos que se tienen en cartera. ¿Cómo podemos seguir con una institución? ¿Quién se va a encargar de ese shock de inversiones si seguimos sin hacer cambios específicamente en quien tiene que recaudar el dinero para esos cambios y en quien tiene que ejecutar esas obras, señor Premier, a través de la mesa? Tiempo adicional. Esas cosas eran las que esperábamos que el día de hoy nos dijera el Premier, señora presidenta. Compartimos los mismos sueños, compartimos las mismas esperanzas, las de ustedes, las de nosotros y las de todo el pueblo peruano. Pero queremos saber cómo se van a cumplir
esos sueños. Porque a diferencia de lo que dijo el congresista Violeta, el voto de investidura no es un acto de fe, señor Premier, a través de la mesa. El voto de investidura es un acto consciente de responsabilidad con el dinero de todos los peruanos y con las políticas de Estado que todos queremos para que cumplamos el sueño que todos compartimos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Cecilia Chacón. Tiene uso de la palabra la congresista Patricia Donaire por 5 minutos. Y debi un aire bakit kiwayeto kiu. Piruana tepekamu shiran takat mau juntri. Ina nuncaji matsantai un hishintakau. No con ken apu. Honorable señora presidenta. Honorables señores ministros. He querido rendir homenaje con este saludo a mis hermanos shipibos Ahuajún, Ashuar y Maijunas. Represento, señores, a la Amazonía. Represento a Loreto, la región más grande del país. Tengo el orgullo de ser amazónica. Es el patrimonio natural más importante. La Amazonía en sí ocupa más del 60% del territorio nacional. Somos grandes, señores. Representa el 20% del agua dulce mundial. Todos, absolutamente todos, tienen puestos sus ojos en nosotros. ¿Y qué hemos hecho, señor Premier, a través de la presidencia por la Amazonía? ¿Qué hemos hecho? Promesas. La realidad amazónica, y quiero que me preste atención, señor Premier. Señor Premier, buenas noches. A través de la presidencia, congresista Donaire. No demos la espalda a la Amazonía, hay que prestar atención. La realidad amazónica, y porque no prestan atención no la conocen, es muy diferente a la del resto del país. Y dentro de la Amazonía, cada región también lo es. Y Loreto es diferente. En 1737 ocurrió el levantamiento de los Campas, dirigido por Ignacio Torote, quien en la misión de Socomoro da muerte a los franciscanos. Y un franciscano le pregunta, ¿por qué nos matáis? Y él le responde, porque tú y los tuyos nos están matando día a día con vuestros sermones y doctrinas, quitándonos nuestra libertad. ¿De entonces ahora ha cambiado en algo la historia? Creo que no. Ahora los asesinos son aquellos que no entienden nuestra realidad. Son aquellos que pretenden imponernos políticas que no son aplicables a la Amazonía. Por eso es imperativa la creación del Viceministerio de la Amazonía, para hacer realidad la propuesta de Amazonía Sostenible. Propuesta contemplada en el Plan Perú de Fuerza Popular, páginas 66 a 68, y al que ahora escuchamos al ministro referirse, lamentablemente no de la manera integral como se abordó en este plan. Para tener una Amazonía sostenible, señor ministro, a través de la presidencia, hay que empezar por un ordenamiento territorial. Hay que saber qué tenemos. Hay que saber qué territorios de nuestras comunidades no se superponen a los de las grandes empresas y los grandes intereses. En materia de bionegocios que usted mencionó, hay que pensar en toda la cadena productiva, desde la investigación, que actualmente no es óptima. Hay que pensar en el análisis de mercado, en la capacitación y en la producción. En turismo sostenible, se ha hablado de turismo. Aquí quiero recordar un hecho anecdótico que nos pasó el año pasado en un viaje a Israel con algunos gobernadores amazónicos.
Y ahí llamo la atención al ministro de Relaciones Exteriores para que tenga en cuenta esto. El embajador peruano en Israel no conocía la Amazonía peruana, no sabía ni dónde estaba ubicado San Martín. Era una rueda de negocios y lo único que vendía era la costa y parte de la sierra. La Amazonía, como siempre, fuera del mapa del Perú. Hay que tener en cuenta la capacitación de nuestros embajadores. Como amazona, como loretana, he escuchado con atención todas las propuestas, desde el 28 de julio hasta el día de hoy. Y me quiero referir a ellas y a la problemática de Loreto. En salud. Tiempo adicional. Gracias. La malaria es una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que es permanente. Y de todos los casos de malaria que hay en el Perú, el 95% pertenecen a Loreto. ¿Qué medidas van a tomar para combatir esta enfermedad? La hepatitis B. Tenemos el índice de mortalidad más alto de hepatitis B y muchos de ellos no reportados, la mayoría en las cuencas, en lagunas, el más alto índice de desnutrición, de tuberculosis, de VIH. En Iquitos, el Hospital de Salud, donde he palpado en carne propia la situación que se encuentra cuando tuve que pasar por la penosa enfermedad de mi padre. En E-Salud se les ha ofrecido la construcción de un nuevo hospital porque ese hospital está ubicado en una zona inundable. Para que pueda terminar, congresista, un minuto más. Donde en época de creciente, el desagüe, las aguas sucias llegan hasta ahí. ¿Eso es posible, señor? Y quiero referirme también que en la región tenemos 2 oncólogos para 1 millón de personas, un urólogo y un neurocirujano. ¿De qué reforma de salud estamos hablando? Hay que atender a esto. En cuanto al tema del gas, se han referido, hay desabastecimiento, pero un país que produce gas, no tiene gas, ¿tiene lógica esto? ¿Cuál será la solución? En Punchana necesitamos urgentes rasantes en las zonas inundables. En Belén se le ha consultado al pueblo si quiere la reubicación. Son 12.000 personas que trabajan en Belén, que viven en Belén. Yo creo que es justo consultarles y luego plantear la famosa ciudad de Belén de la que usted habló. Por eso, señor, estamos... Congresista, ya culminó su tiempo, 1 minuto más. Tenía el tiempo del congresista Kenji Fujimori. Recordarle, señor, que Loreto está esperando la compensación económica a la que este gobierno se comprometió por la grave crisis petrolera que ha afectado muchísimo a las municipalidades y al gobierno regional. Estamos esperando eso. Como verá, la Amazonía es distinta. En cuanto a transporte, seguimos soñando. Yo le quisiera pedir al ministro Vizcarra que me diga por dónde pasará la carretera que prometió el presidente Kuczynski. Este es Loreto. ¿Por dónde pasará? ¿Ya hay un estudio de factibilidad? ¿Cuál es el presupuesto? ¿O seguimos soñando? ¿O necesitamos recitarle la vida es sueño? Los sueños, sueños son, decía Calderón de la Barca. Mi pueblo no quiere soñar más. Es por eso que la Amazonía debe estar en la agenda pública como nunca antes estuvo. Solo se le ha visto como un lugar para la extracción, para el enriquecimiento. ¿Las grandes beneficiadas quiénes son? ¿Las comunidades? No. Las grandes consultoras que en nombre de la Amazonía gastan el dinero que viene para las regiones amazónicas. Hay que investigar al Ministerio de Ambiente, donde circulan las mismas personas y los mismos consultores. Dejemos de reciclar gente que no ha ayudado al beneficio de la región. Señor,
Quiero recordar que lo ambiental no es patrimonio de unos pocos, como tampoco lo son los derechos humanos. Hay quienes usan estos temas amparados por la demagogia para lucrar, como un modo de vida y tener beneficios que no pueden conseguir desde la actividad privada. Basta ya. Pedimos inversión sostenible, pedimos empleo, servicios de calidad y que se investigue y se sancione con energía los actos de corrupción que han existido y existen en mi región. Caiga quien caiga, que no le tiemble la mano. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Con el saludo previo y respetuoso a nuestro premier y los distinguidos señores ministros que nos acompañan. Quiero iniciar mi intervención en señalar que hace unos momentos, señora presidenta, por no decir horas, el presidente del Consejo de Ministros expresó su admiración al ilustre peruano Jorge Basadre e hizo alusión a la promesa de la vida peruana, que hasta hoy es una tarea pendiente. Sin embargo, tengo que señalar que el maestro Basadre habló también de la prosperidad falaz, refiriéndose a aquel periodo de nuestra historia caracterizada por el auge económico impulsado por la extraordinaria demanda del guano y el salitre proveniente de Europa. En este periodo se realizaron grandes obras públicas y algunos se enriquecieron. Al final, la bonanza se acabó, el país quedó endeudado y de la prosperidad no quedó nada, señora presidenta. El señor premier Zavala, presente y a mi frente, siendo consecuente con sus ideas y orígenes en su función pública, ha reivindicado el régimen dictatorial iniciado en el 90, porque él, señora presidenta, y un grupo de jóvenes técnicos de aquel entonces se sumaron e impulsaron entusiastamente el programa neoliberal antinacional del fujimorismo. Hoy, como maduros tecnócratas, han copado entidades claves del Estado y nos proponen el continuismo como la receta a los subsistentes grandes problemas del país, señora presidenta. Luego de este preámbulo referente a la intervención del señor premier, debo señalar y debo esperar, o el país debe esperar, algunas respuestas, señor premier, por intermedio de vuestra presidencia. ¿Cómo se afrontará el problema de la deuda social del Estado con los maestros y los trabajadores del sector público, que están amparadas en sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada? Merecemos una respuesta específica. El presidente de la República, señora presidenta, asumió el compromiso de establecer un nuevo piso salarial no menor a los 2.000 soles para los maestros. Sin embargo, el premier anuncia que esto será en tramos y que el compromiso se honrará recién el año 2018. Por eso, señora presidenta, por su intermedio, sostengo que esto es una burla a las naturales expectativas de los maestros, que hoy es el sector profesional más postergado, señora presidenta. Asimismo, las remuneraciones de trabajadores del sector público se encuentran congeladas desde el año 2005. Los trabajadores estatales no han sido consideradas en la exposición del señor premier. Entonces, señor premier, ¿cuál es la política? Reitero, ¿cuál es la política remunerativa del gobierno para estos trabajadores? El presidente de la República también se comprometió a revisar, reitero, a revisar
las controversias planteadas por los trabajadores en la ley Servir. Sin embargo, en la exposición, señora presidenta, del Premier, no se recoge este compromiso. Por otra parte, también tenemos que señalar por qué no se ha considerado el incremento de pensiones en el régimen público que administra la ONP. No es política de este gobierno incrementar las pensiones de miles de ciudadanos que viven con pensiones contrarias a la dignidad. Este es un asunto de justicia social, señora presidenta, que merece ser atendida prioritariamente, con mayor razón en un gobierno que pregona y sostiene una revolución social, señora presidenta. Asimismo, ¿cuál es la posición del gobierno frente a los regímenes laborales especiales que fueron concedidos como transitorios, hoy son perpetuos? Tiempo adicional. 22.342 del fomento de la exportación no tradicional desde el año 1978, para recordarle, señor Premier, y la ley 27.360 de promoción del sector agrario del 2000. Estos regímenes son utilizados abusivamente por los empresarios para mantener a los trabajadores eventuales en forma indefinida, señora presidenta. Señor ministro de Trabajo, hace poco usted anunció que iba a modernizar la legislación laboral. Pregunto, señora presidenta, por su intermedio, ¿modernizar la legislación laboral es santificar los despidos arbitrarios? ¿Modernizar es recortar los derechos laborales? ¿Esa es la política, señor ministro de Trabajo, que seguirá su sector? Le pedimos ser claros y no ambiguos. Señora presidenta, los trabajadores de la mina de San Juan de Chorunga, de Cerro Verde, en Arequipa, están en huelga y otros por iniciar su paralización por abusos laborales. ¿Hasta cuándo? Un minuto adicional y ahí termina, congresista. A otros parlamentarios de su sector, señora presidenta, con el respeto que se le merece, se le ha dado también la oportunidad y tenemos el derecho de hacerlo. Congresista, estoy tratando de ser lo más flexible. Los otros parlamentarios tienen tiempo de otros congresistas. Si usted me dice que un congresista de su bancada le va a dar el tiempo, la mesa le está otorgando 3 minutos ya. Termine, por favor. Los trabajadores de Aceros Arequipa esperan el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo para solucionar sus problemas. Rápidamente, el señor ministro de Transporte, señora presidenta, que nos diga cuándo se llevará a cabo la reestructuración de la Sutran, donde la corrupción y la coima campea. ¿Cuándo se iniciarán los trabajos de los sitios de descanso de las carreteras en el país y así evitar los accidentes? No se ha dicho nada sobre la carretera Arequipa-La Joya, menos de la carretera Arequipa-El Pedregal. Señor ministro de Energía y Minas, ¿se ha previsto alguna salida legal para suspender la ejecución de la central hidroeléctrica de Laguna Azul en Ayo, Arequipa, hasta que hayan garantías de no afectación al ecosistema y no exista riesgo de protestas? Para terminar, debo manifestar, señora presidenta, abusando de su benevolencia, que una vez por todas debe existir un conjunto de voluntades para gobernar el país. Dejemos de lado la soberbia política. Gracias, congresista Pasa. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Pariona, por 5 minutos. Llapayan Kamachikuskuna, congresista Masikuna, ministros, Rima y Kamuyaykichik. Señora presidenta, quiero saludar la presencia del gabinete ministerial, pero también quiero enviar un saludo a todos mis hermanos andinos amazónicos que están a lo largo y ancho de nuestro país y seguro en estos momentos nos están escuchando. Quiero tomar las palabras del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski en su discurso del 28 de julio, cuando hizo mención a las culturas milenarias, el rechazo de toda forma de discriminación y el trabajo por los derechos humanos. De acuerdo al estudio que hizo el Instituto del Bien Común,
el 49.6% del territorio de los pueblos andinos, amazónicos, tienen superposiciones mineras. A marzo de este año, de 10.529 comunidades, solo 4.023 cuentan con título de propiedad. El Estado solo tituló el 1% en los 2 últimos gobiernos. Nuestras comunidades están pidiendo titulación comunal integral, no fragmentada. Gran parte del problema, y esta se expresa en los conflictos 220 registrada por la Defensoría del Pueblo, es precisamente a consecuencia por la falta de respeto a los derechos territoriales de nuestros pueblos. A través de su presidencia, nos gustaría saber, se precise cómo se espera impulsar o culminar durante su gestión esta titulación a nuestras comunidades. ¿Cuál es la meta para este año o para el próximo? Hasta la fecha, se han efectuado 24 procesos de consulta previa, pero lamentablemente persisten varios problemas en la comprensión y aplicación de este mecanismo, que deben ser tomados en cuenta por el gabinete. La estrategia para la adecuada implementación de la consulta previa debe aplicarse corrigiendo la actitud del Estado, es decir, debe actuar de buena fe, como lo reconoce el Convenio 169 de la OIT. Esta estrategia debe ser elaborada con participación activa y plena de los pueblos indígenas, sus organizaciones, las comunidades. Me gustaría preguntarle a través de su presidencia si el gabinete tiene previsto constituir una unidad de seguimiento y monitoreo de los procesos de consulta y que éstas sean reportadas a la comunidad. No más acuerdos en papeles y que después no sepamos. Pero también precisar que se asegure procesos de consulta previa de carácter vinculante. Los pueblos indígenas, por supuesto, debemos participar del ordenamiento territorial, que no solo sea trabajo en gabinete. Políticas interculturales con presupuestos dignos, equipo humano capacitado, urge en el país. ¿Qué hay para la educación intercultural bilingüe en la reforma de la ley magisterial o seguiremos siendo marginados? Se debe garantizar la enseñanza en idiomas originarios en todos los niveles educativos. Desarrollar currícula educativa contextualizada, pero también hay necesidad de hablar de la educación intercultural en centros universitarios y subsanar bajo el impulso de las universidades interculturales como la de Ucayali. Debemos promover programas para proteger y recuperar nuestra biodiversidad, nuestras semillas nativas, pero también implementar el plan sobre agricultura familiar, que en buena cuenta nos permitirá garantizar una canasta básica alimenticia, estrategia efectiva para enfrentar la anemia y desnutrición en nuestras zonas. La mejora del parto institucional no tiene que marginar, sino complementarse con el parto tradicional y la medicina indígena. En zonas amazónicas quiero alertar que tenemos una tasa de VIH-Sida 10 veces mayor al promedio nacional. Requieren atención. Es crucial proteger nuestras cabeceras de cuenca, bofedales, nevados y especies nativas. No habrá agua en la ciudad si no protegemos estas zonas de donde yacen el agua. No esperemos tener el agua en el caño cuando éstas vienen desde las zonas altoandinas. La siembra y cosecha de agua, una experiencia de más de 20 años que pueblos en Ayacucho, como en Chuschi y Para, se han venido desarrollando, han demostrado ser la solución efectiva ante el cambio climático. Si esto se convierte en política pública, será de avanzada. Racismo y discriminación en los medios de comunicación. No solo erradiquemos el discurso sexista o los mensajes sexistas en los medios de comunicación. Erradiquemos también el racismo y discriminación que denigra la imagen, sobre todo de la mujer. Tiempo adicional, congresista. Andina, amazónica y afroperuana. Sobre la coordinación entre justicia comunal y la justicia ordinaria, quiero hacer 2 preguntas básicas. ¿Cómo van a abordar los casos de sentencias, abusos a hermanos indígenas ayánicas que están presos injustamente hoy en la zona de Junín? 90 presos que han sido distribuidos en todas las cárceles de zonas andinas a las que ellos no están habituados a vivir.
También cómo se va a fortalecer los sistemas de justicia comunitaria, que seguro lo abordarán, pero nos gustaría saber. Respecto a la institucionalidad de los pueblos indígenas, la sugerencia concreta es que ojalá podamos tener un viceministerio de pueblos indígenas, andinos, amazónicos y afroperuanos. Finalmente, quiero terminar con que en derechos humanos, memoria y de reparación tenemos que saldar una vieja deuda en relación a las reparaciones. La implementación de la ley de búsqueda de las personas desaparecidas, la apertura del registro de víctimas. Para que termine, congresista, ahora sí. Se incorpora en su seguimiento los procesos de judicialización como el caso de Ajomarca, Cayara, Putis, entre otros. Las reparaciones colectivas deben incluir un diagnóstico de la situación de las comunidades para que sean de mayor efectividad. Reparaciones en salud. El MINSA no ha aprobado los lineamientos de programa de reparación en salud. Solo han sido adheridas al CIS y no están siendo efectivas. El techo propio y crédito Mi Vivienda solo considera a quienes son desplazados y no retornantes, incluso a quienes tienen título de propiedad, y muchas de las familias no tienen título de propiedad siquiera. Lugar de memoria. El MEF, dentro de su banco de proyectos, no tiene un ejercicio de aprobar perfiles y expedientes técnicos para lugares de memoria. Hay que incluirlos, por favor. Se habla del Bicentenario. Es preciso recordar que el 9 de diciembre de 1824 la Pampa de Quinoa de Ayacucho fue un escenario de la independencia. Ayacucho espera, Ayacucho tiene esperanza, por favor, en este nuevo gabinete y en nuestro nuevo país. Congresista, ya se le ha otorgado los minutos. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista de Belaúnde de Cárdenas por 4 minutos. Muchas gracias, presidenta. Un saludo al gabinete que está cumpliendo el día de hoy el mandato constitucional de presentarse ante el Congreso y la ciudadanía. Y un saludo a través del gabinete al Ejecutivo que está convocando a personas de Estado, personas con experiencia, que sin duda algunos de ellos han trabajado en el gobierno que ya culminó del señor Humala, como algunos han trabajado también en el gobierno aprista, incluso están hoy día en el gabinete. Algunos también vienen de la gestión del presidente Toledo y también del presidente Fujimori. El día de ayer este Congreso, a través de su comisión permanente, ha ratificado a una profesional de primer nivel, cuya experiencia en la SBS se inició justamente en el gobierno de Fujimori. Porque si lo que queremos son personas con experiencia, si lo que queremos es que no haya improvisación, necesitamos convocar a los mejores hombres y mujeres. Y para eso necesitamos gente que ya haya estado en el Estado. La combinación de innovación y experiencia siempre trae cosas buenas. Por lo tanto, no discriminemos a las personas por haber trabajado en tal o cual gestión. Quiero saludar también el discurso del Premier del día de hoy, el cual ha tocado temas que suelen ser dejados de lado en este tipo de presentaciones. Quisiera centrarme solo en 3, porque sé que el tiempo es escaso. La primera tiene que ver con la reforma integral de administración de justicia en el Perú. Todos los aquí presentes, y es un tema que debe unirnos a 230, queremos una justicia cercana al ciudadano. Una justicia predecible, una justicia sensible y eficiente. Entendemos, y hay la convicción, que una reforma de la justicia no puede quedar solo en manos de los jueces, como también hay la convicción que una reforma de justicia no se puede hacer sin los jueces. Por eso destaco el llamado al acuerdo por la justicia, esperando que se tome como base lo que fue la gran experiencia de la Sirejús, entendiendo además que la reforma de la justicia no es solo la necesaria modernización de la gestión dentro de los procedimientos, sino también el profundo cambio de estructuras. Tenemos que debatir la legitimidad del Consejo Nacional de Magistratura. Tenemos que debatir el rol que cumple hoy día la Corte Suprema, y si no debería cumplir otro donde
cumple un rol central dentro del sistema de justicia como dador de jurisprudencia que sea una jurisprudencia que ordene a todo el sistema de justicia, justamente buscando esa predictibilidad. Quiero también destacar el mensaje por la igualdad y la lucha contra la discriminación que ha tenido el día de hoy el gabinete. Y cito al ministro Zavala: queremos avanzar hacia un país igualitario y vigilante contra toda forma de discriminación. Y aquí es preciso recordar el libro de Margalit, Una sociedad decente, que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad y cuyos ciudadanos no se humillan entre ellos. Y aquí, señora presidenta, tanto el legislativo como el ejecutivo tienen una deuda pendiente con la comunidad LGTB del país. Todo ciudadano tiene derecho a desarrollarse como Un minuto de tiempo adicional. Gracias. Todo ciudadano tiene derecho a desarrollarse con prescindencia de su origen, de su condición económica, de su orientación sexual, de su identidad de género. Todo el mundo tiene derecho a uno de los derechos humanos más fundamentales de todos, que es el derecho a ser felices. Yo por eso celebro este mensaje contra la discriminación que ha dado el día de hoy el gabinete y estoy seguro que será también el mensaje que transmita la representación nacional en estos 5 años. Finalmente, señora presidenta, quisiera mencionar la convicción y la vocación por la transparencia del gabinete Zavala, con 2 medidas concretas que hay que destacar. La primera de ellas, la Autoridad Nacional por la Transparencia y Acceso a la Información Pública, medida que ya fue planteada en el pasado y lamentablemente el gobierno del señor Humala lo dejó de lado. El día de hoy, gracias a la convicción y el apoyo también del Congreso. Un minuto para finalizar, congresista. Gracias. Y también el compromiso que existe por parte del gabinete con el gobierno abierto. Yo saludo la propuesta de contar con un portal de datos abiertos del Ejecutivo y hago la invitación, señora presidenta, a que nosotros como Congreso no nos quedemos atrás y en poco tiempo, en pocas semanas, tengamos el primer portal de transparencia de datos abiertos del Congreso de la República. Estoy seguro que con el concurso del Ejecutivo y del Legislativo estos importantes temas se harán realidad. Muchísimas gracias. Se agradece al congresista de Belaunde. Hace uso de la palabra el congresista Guido Lombardi Elías, del Grupo Parlamentario de Peruanos por el Cambio, por 4 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo por su intermedio la presencia del gabinete ministerial en pleno y del presidente del Consejo de Ministros. Una sola república, firme y feliz por la Unión. Es la manera en cómo el presidente del Consejo de Ministros ha llamado a su mensaje de hoy. Y yo quiero destacar los ambiciosos objetivos que nos ha planteado el presidente del Consejo de Ministros, independientemente de las afinidades que puedan haber entre esta bancada, la bancada de Peruanos por el Cambio, y el gabinete ministerial aquí presente, porque como ya se dijo, este no es un gabinete partidario, es un gabinete que ha buscado reunir a los mejores técnicos, a las personas más capaces, a las personas más decididas a hacer las cosas bien en beneficio de las mayorías nacionales. Si queremos ser grandes, tenemos que pensar en grande, porque son grandes los desafíos que debemos vencer, y quiero poner solo algunos ejemplos que ha incorporado el primer ministro en su mensaje de hoy. La creación del servicio de formación docente y directiva, por ejemplo, que es una manera de elevar
la calidad del sistema educativo, porque parecemos haber olvidado, y se lo digo al ministro Saavedra a través suyo, señora presidenta, que ningún sistema educativo puede ser mejor que el promedio de los docentes que lo componen. Plantear para los próximos 100 días un modelo de formación técnica en la secundaria es también responder a la urgente necesidad de dotar a nuestros estudiantes de secundaria de habilidades y capacidades técnicas de las que hoy carecen y salen de la secundaria para entrar a la universidad o nada más, no tienen empleabilidad posible. Alcanzar el 75%, y ojo con esta cifra, por favor, alcanzar el 75% de las escuelas con todos los servicios básicos es plantear un salto verdaderamente histórico si tenemos en cuenta que hoy nos encontramos en el 42% y que hace 10 años estábamos en el 21%. Es decir, en estos 5 años lo que nos ha planteado el primer ministro es hacer más de lo que se hizo en los últimos 10 años en el tema de servicios esenciales para las escuelas públicas. Recibir nuestro bicentenario sin ningún compatriota viviendo en la miseria, es decir, en la extrema pobreza, es también un enorme desafío y es una meta que debemos hacer nuestra todos los presentes, y así no será un logro de este gobierno, sino de todos aquellos que decidimos hacer nuestra esa meta. Incluso desde la oposición debería aceptarse ese objetivo nacional. Eliminar la anemia infantil que hoy afecta al 43,5% de los menores. Tiene un minuto adicional, congresista. Le agradezco, señora presidenta. Y reducir la desnutrición crónica que afecta al 14% hasta el 8%, la anemia, hacer que desaparezca y que no se convierta más en un problema de salud, y la desnutrición al 8% parece otra meta deseable. La diferencia entre liderar y gobernar, señora presidenta, es que un líder conduce hacia un destino y para ello es necesario tener claro a dónde nos dirigimos y cómo vamos a llegar. La presentación que hoy hemos escuchado ha insistido mucho en el cómo. Además, y esto es de la mayor importancia, un gobierno tiene que articular sus políticas considerando los compromisos suscritos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así lo ha señalado el ministro Zavala en su presentación. En crecimiento verde y en indicadores de salud, adoptar el enfoque de crecimiento de desarrollo sostenible. Un minuto para que concluya. Gracias. Es situarnos en el lado de los países serios y con futuro. El voto de confianza solicitado en esta sesión de investidura constituye un ejercicio democrático. Ya lo han dicho algunos de los representantes de la oposición. Y quienes se dicen demócratas sabrán aquilatar esa situación. Hay gobierno, hay estrategia, hay planes y hay gentes capaces de desarrollarlos y llevarlos a cabo. Es por eso que yo confío en que la confianza solicitada será otorgada al gobierno, y de esa manera quienes quieren hacer oposición podrán hacer la tarea de fiscalización y control político que les ha encomendado el país. Yo quiero terminar con una frase que hace 20 días en este mismo lugar dijo el presidente Kuczynski: sí a la paz, sí a la unión, no al enfrentamiento.
Se agradece la participación del congresista.